Primero que todo hay que diferenciar bien leer y escribir, aunque son dos procesos que se complementan, tienen naturalezas y cursos de desarrollo diferentes. Cuando se trata de leer para pensar, el propósito es que primero que todo tengamos en cuenta que hay que llegar a construir el sentido de lo que dice el autor, entender qué es lo que dijo el autor, para desde ahí construir mi sentido desde mis necesidades, desde mis experiencias. Es importante que les ayudemos a nuestros hijos a formularse preguntas que les permita aproximarse al texto. Cada texto les va a resolver ese interrogante que quieren tratar de escudriñar. Es clave que en el proceso tengamos en cuenta que dependiendo del tipo de texto hay procesos diferentes. Cuando es un texto informativo, pues la idea es tratar de entender el contexto de la situación, por qué se produce, dónde se ocurre y demás. Si es un texto explicativo, pues cambia porque el propósito es tratar de entender el qué, los prototipos y las variables de un fenómeno dado. Pero si queremos entender un texto argumentativo, que son bastante densos, estoy frente a una idea, una tesis que tiene unos argumentos, que tiene unas proposiciones. Entonces es importante que se formulen las preguntas, tenga en cuenta qué tipo de texto es y desde él trate de desenmarañar todas las palabras para llegar a las ideas del autor y desde ahí construir sus ideas para poder resolver una necesidad. Cuando se trata de producir, hay que tener en cuenta que hay dos tipos de producción. La producción que se hace desde un texto y la producción que se hace desde una hoja en blanco, no es igual. Escribir desde un texto implica que podamos elaborar reseñas, elaborar resúmenes, elaborar formas de construcción donde leí un texto, lo entendí y ahora lo voy a asimilar a mi modo. De hecho, el que lee y escribe sobre lo que entendió, pues realmente aprende dos veces. Pero cuando voy a una hoja en blanco, cuando no tengo un texto de referencia, la tarea es más compleja, porque tenemos que ayudarles a entender primero qué es lo que quieren decir, con qué propósito, a quién, qué sabe la persona sobre lo que yo quiero decirle, qué desconoce, qué fuentes de referencia tengo que buscar para poder soportar lo que voy a decir, cómo voy a empezar el texto, cómo lo voy a desarrollar, cómo lo voy a concluir, cuántos párrafos requiero, qué tipo de lenguaje quiero, técnico, amable, un lenguaje más coloquial, de qué forma voy a generar mi texto. Es importante que les enseñemos a nuestros hijos desde muy pequeños que el texto que se produce es un borrador y que el texto es susceptible de ser mejorado. La diferencia entre un buen escritor y uno no tan entrenado está en que el escritor muy bueno corrige muchas veces hasta que logre que lo que quiere decir sea coherente con lo que el otro entiende y con lo que el texto dice. Porque a veces uno fue lo que yo intenté decir, otro lo que finalmente el escrito terminó diciendo. Entonces es conveniente eso. Y en los más pequeñitos, recordemos que el dibujo es la forma inicial de construcción de ideas y de pensamientos. A partir del dibujo, a partir de los símbolos gráficos, ellos van desarrollando sus ideas y voy avivando la forma en la cual generan conceptos, proposiciones, estructuras nocionales para que puedan desde ahí desarrollar significados.